Sí, apreciado Renzo, la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, para empezar, gracias a todos. Gracias a Fernando por la organización de este ciclo de presentaciones. Gracias a todos los que están presentes. Y gracias también, por supuesto, al Instituto que apoya esta iniciativa de recuperar la historia jurídica en un contexto de ofensiva contra las humanidades y la investigación, que yo sé que suena feo decirlo, pero como yo siempre digo, al pan pan y al vino vino. Así que agradezco también al Instituto por apostar por la historia jurídica, ¿no? Y por apostar también por la investigación. Bueno, voy a hacer una presentación muy breve de lo que se trata en el ensayo, que forma parte de un proyecto anterior que es sobre historia de la profesión jurídica en Lima, que ha sido, digamos, el primer gran tema de investigación que he llevado a cabo, y un segundo tema, que es el que ahora estoy inserto, que es el de la argumentación, que básicamente es cómo se razona en el Perú colonial, cómo se razona jurídicamente tanto en las cortes de apelación, llámese audiencias, o en los tribunales o cortes de primera instancia, llámese cabildos, alcaldías o corregimientos. No es un proyecto nuevo que ha empezado hace solamente un año y cuyo primer resultado sería este texto, aunque tengo ya varios textos, digamos, en curso, ¿no? Pero quería presentarles este en primer lugar. Bueno, el ensayo, como ustedes ven, es básicamente una exploración de la ciudad de Lima, la ciudad en la que estamos ahora, o por lo menos la mayoría de nosotros, y su constitución en su momento más temprano. Es decir, entre los años 30, sabemos que la ciudad se fundó el 35, pero tenemos registros de actividad profesional del derecho a partir del año 38 hasta el fin del primer gobierno de la Audiencia de Lima, que es el año 56. Como ustedes saben, solamente como un detalle general, los virreyes residían en Lima, pero los primeros virreyes tuvieron una vida muy accidentada. El primer virrey, que fue Blasco, llegó a Lima el 44, pero fue ejecutado en Quito el año 46. Hubo una revuelta en su contra porque se le consideraba a él un enemigo de las encomiendas. Y el segundo virrey del Perú, que gobernó del año 51 al 52, gobernó solamente 9 meses, fue Antonio de Mendoza, que fue un gran virrey de México por casi 15 años, si no me equivoco. Creo que gobernó del 30, bueno, ya no, del 35 al 50, sí, 1535, 1550, y él fue trasladado luego a Lima. Entonces, es una ciudad gobernada básicamente por el Cabildo como primera instancia y luego gobernada por la Audiencia de Lima, que fue la que ejerció las potestades del virrey desde la muerte del virrey Mendoza hasta la llegada del tercer virrey, que fue Andrés Hurtado de Mendoza, el marqués de Cañete, que con él ya se inicia una política casi, digamos, una regla en la que el gobierno del virreinato peruano está en manos de virreyes, ¿no? Pero este interregno temprano hay un poder local fuerte, que es la audiencia y el cabildo. Entonces, eso es una cosa que me llamaba mucho la atención de este periodo. Y el segundo elemento que me llama la atención del periodo es que hay una enorme riqueza informativa. A pesar de ser el periodo más temprano de la presencia española en el Perú, hay muchos documentos. Hay muchos documentos impresos, por ejemplo, el libro de cabildos, que he usado extensamente en ese texto, pero también textos inéditos, en particular documentos notariales que están en la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, documentos judiciales que están en el Archivo Nacional, Biblioteca Nacional, y otro tipo de textos como textos de teoría jurídica o impresos de la época. Entonces hay una enorme bagaje para repensar, no digo escribir necesariamente, pero sí repensar la historia temprana de la ciudad. El texto está dividido en tres partes. La parte 1 es un poco el examen de Lima como un centro, digamos, forense importante, con un sistema de audiencias, la audiencia de Lima, y un sistema de, digamos, de primera instancia que está constituido sobre todo por el cabildo. Esa es un poco la primera parte del texto. La segunda parte aborda la profesión legal, que yo la he estudiado a partir de los abogados y los procuradores de causas como agentes y representantes procesales en el caso de un juicio civil, un juicio criminal. Y la tercera parte, que es la parte que aún no está concluida, es la parte de la litigación y la argumentación. ¿Qué significa un litigio? ¿Qué significa un argumento jurídico? En la parte 1, que hablo de Lima, quisiera que se viera que en Lima muy tempranamente, entre los años 30 y los 50, se van construyendo diversas instancias jurisdiccionales, no solamente en materia civil, que es usualmente
el campo que trabajamos más extensamente, sino también en jurisdicción canónica o eclesiástica, que es un campo del cual no tenemos aún una investigación, digamos, rigurosa, o mejor dicho, una investigación numerosa sobre este periodo. Solamente está el texto del doctor Valentín Trujillo Mena, que escribió un libro que se llama Legislación Eclesiástica, que es su tesis doctoral en la Universidad Gregoriana, en la Pontificia Universidad Gregoriana en Derecho Canónico. Él era uno de los pocos expertos de Derecho Canónico doctorados que hemos tenido en el siglo XX. Escribió una historia del Derecho Canónico en el siglo XVI. Entonces, es el único texto que tiene referencias a este periodo temprano en Derecho Canónico, a pesar de la riqueza del periodo. Entonces, lo que he tratado en esta primera parte es que se vea a Lima como una especie de gran foro de resolución de disputas, porque tenemos el Cabildo, que se constituye en el año 1535, la audiencia, que se constituye primero en el 44, pero luego es sobre todo a partir de 1549, porque entre el 44 y el 49 hubo como un pequeño receso en la audiencia por la llamada Guerra Civil, que fue básicamente un enfrentamiento de encomenderos de la élite, los Pizarro en particular, que se opusieron al virrey Blasco, porque el virrey Blasco quiso imponer las leyes nuevas, que entre otras cosas tenía una regulación que restringía la encomienda solamente a dos generaciones, padres e hijos, pero no a los nietos o bisnietos. Entonces, esa restricción de la audiencia, esa una sola vida, como se decía, era algo que los encomenderos resentían porque la encomienda era la fuente de su riqueza y la fuente de su prestigio. Entonces, se constituye cabildo, audiencia, pero también dentro del cabildo hay varias jurisdicciones, justicia de aguas, por ejemplo, hay también la alcaldía de el juzgado de bienes de difuntos, es decir, una serie de pequeñas instancias que veían asuntos, sobre todo, digamos, de distribución de recursos o en el caso de los juzgados de bienes de difuntos, los bienes, digamos, de aquellos que han fallecido. ¿Qué hacer con los bienes que han fallecido? ¿A quiénes otorgárselos? Todo eso era jurisdicción del Cabildo, y el Cabildo es una instancia muy importante en la historia de Lima, y ahora comentaré por qué es importante recuperar la historia del Cabildo de Lima como instancia jurisdiccional. Paralelamente a ello, se crea en los años 40 la audiencia de Lima, que sobre todo se reactiva en el año 1549, cuando se reabre la audiencia y cuando empiezan a llegar a Lima muchísimos casos en apelación. Uno tiene, digamos, en esa corte de apelaciones casos que llegan de Cusco, sur del Perú, casos que llegan, digamos, de Huamanga, de Arequipa, pero también llega a la audiencia de Lima casos de la vía imperial. De hecho, los casos más tempranos de Potosí están en Lima por esa gran competencia que tiene la audiencia de Lima, hasta que en los años 60, periodo que no es el periodo de este ensayo, pero en la década de los 60, se constituye la audiencia de La Plata o audiencia de Chuquisaca o la audiencia de la ciudad de Sucre, como la conoceríamos hoy. Eso en cuanto a la esfera civil. En la esfera eclesiástica, Lima pasa de ser un obispado dependiente del arzobispado de Sevilla en los años 30 a convertirse en un arzobispado ya, si no me equivoco, en los años 50. Entonces, esa es otra historia fascinante de cómo la ciudad va adquiriendo personalidad jurídica como un centro importante, con tribunales importantes y con autoridades importantes. Lo que ha sido estudiado mucho, sobre todo por la historiografía peruana, como ejemplo de sociedad cortesana, sociedad de señores, estas sociedades igual, etcétera, pero que en el caso mío, sobre todo lo focalizo como un centro urbano con una gran irradiación jurisdiccional, un centro con un gran magneto, un gran imán jurídico, ¿no? Que es así como veo yo la ciudad de Lima temprana, y una ciudad que va a continuar con ese carácter hasta el siglo XXI, a diferencia de otras ciudades que tienen mucha importancia en un momento de la historia y que luego se apagan porque entran pues otras ciudades a tener una primacía. En el caso de Lima, su primacía se gesta por esta importancia jurisdiccional y luego ya en el siglo XVII-XVIII por su importancia económica, por su centralidad política, que hace de Lima la megalópolis que es hoy con más de 10 millones de personas, ¿no? Una de las grandes ciudades de América Latina. Bueno, esa es la primera parte del ensayo, o sea, presentar a Lima como un gran magneto político, como un gran centro de irradiación jurisdiccional. Ahí menciono las diversas instancias, autoridades, y hay toda una documentación que respalda las fechas que se mencionan en el texto. La parte segunda
es la parte de la profesión legal, que es lo que me interesa, es decir, cómo se construye una profesión jurídica. Y precisamente por esa importancia jurisdiccional de la ciudad, revisando casos, ya sea el alcalde de la ciudad o la audiencia de Lima, es que se atrae la presencia de agentes para la litigación. ¿Y quiénes son los agentes para la litigación? En la litigación del antiguo régimen, los abogados, que son los que elaboran la argumentación jurídica, y los procuradores de causas, que sustituyen a las partes como si ellos mismos fueran las partes, o sea, una representación procesal, y son ellos los que siguen el procedimiento. Y en el caso de Lima, los primeros abogados están vinculados al cabildo, ya sea que se inscriben en el cabildo para ejercer disputas ante el cabildo, o que son abogados nombrados por el cabildo para que vean los asuntos judiciales del cabildo. Y eso es un tema que a mí me pareció fascinante y que recién en los últimos años se está estudiando, no solamente para América Latina, sino para el caso de España. Pongo el trabajo de Pilar García Moncho, que es una historiadora valenciana, que ha trabajado los abogados de la ciudad o los abogados citadinos como asesores jurídicos de los cabildos en la ciudad de Valencia en el siglo XVI, que ha sido para mí como un modelo para el trabajo del caso de Lima, ¿no? Eso en cuanto a los abogados, y menciono el ejemplo de dos abogados sevillanos muy importantes, en mi opinión, que son de ese periodo temprano: Jerónimo López Guarnido, que fue profesor formado en lo que hoy es la Universidad de Sevilla, entonces el Colegio de Santa María, el nombre digamos, temprano de la universidad. Y el otro ejemplo es el de este ilustrísimo jurista que se llamaba Marcos de Lucio, que llegó a ser profesor de San Marcos. Los dos fueron profesores de San Marcos en la década de los 70, ahí lo menciono escuetamente en el texto, y eso forma parte de otra investigación que estoy llevando a cabo sobre la enseñanza jurídica a partir de los testimonios de estos dos juristas, que fueron profesores de Derecho y fueron además rectores de la Universidad de San Marcos. La Universidad de San Marcos va a tener una facultad de Derecho en los años 70, no en este periodo, no en los 40, no en los 50, tiene en los 50, más bien una escuela de artes liberales que se enseña el arte liberal, el quadrivium y el trivium medieval, y recién en los años 70, 75, 76, tiene su facultad de leyes y cánones en la que se enseña derecho civil y derecho canónico. Eso en cuanto, digamos, a estos dos abogados. En el caso de procuradores, trabajo los procuradores tempranos que veían asuntos de los litigantes, y menciono el ejemplo de Pedro de Avendaño, que me parece un personaje fascinante, porque Avendaño va a empezar primero como procurador de causas del Cabildo de Lima, luego va a convertirse en secretario de la Audiencia de Lima, y luego en los años 50, que ya no es parte de este texto, pero en los años 50, 56, 57, va a ser el secretario privado del virrey Marqués de Cañete. Y esa es mi modesta tesis, que está respaldada por los trabajos de Julio Ramírez, que es un historiador sevillano. Pedro de Avendaño, en términos prácticos, se convierte en el virrey del Perú en los años 50, porque es el que decide de muchas decisiones, el que toma decisiones en el régimen del Marqués de Cañete. Es una especie de lo que se va a llamar en la historia de España un privado, una especie de conde duque de Olivares, que era el gran, digamos, valedor, el gran asistente de Felipe IV en el siglo XVII. Entonces, este fenómeno del secretario, que no es solamente secretario, sino que toma decisiones, se ve muy bien en el caso de Pedro Avendaño, que inicialmente fue procurador de causas, ¿no? Y luego trabajo el caso de Joan Arrandolaza, que era de origen vasco, y que además me pareció fascinante porque él empezó a trabajar como procurador cuando tenía 19 años de edad, y las leyes de partidas establecían que debía tener 25, ¿no? Es un caso flagrante de vulneración de la ley, pero que muestra precisamente estas peculiaridades y estas características del derecho colonial. Entonces trabajo con dos ejemplos, digamos, de abogados, López Guarnido y Lucio, y dos procuradores de causas que son Arrandolaza y el caso de Avendaño, ¿no? Es un poco para que veamos las carreras, las oportunidades, y cómo Lima, desde los años 40, 50, tiene este tipo de personajes que están frecuentando la ciudad. Es una ciudad con una comunidad legal vibrante, importante, y que hacen carreras, ¿no? O sea, resulta inverosímil, ¿no? No inverosímil, diré, pero resulta sorprendente ante los ojos contemporáneos, ¿no? Y la tercera parte, que es la que no he concluido aún, pero que la tengo pues un poco desarrollada en la mente, básicamente sostiene dos ideas centrales. La primera idea, que Lima se vuelve un lugar muy importante para la resolución de disputas. Hay una lista de litigios que ahí gloso,
brevemente, que es del año 1554, hecha por el escribano Diego Gutiérrez, que fue escribano del Cabildo de Lima y escribano privado por muchos años, y Gutiérrez, que trabajó 10 años en Lima, entre el 44 y el 54, antes de irse a España, hace un listado de causas, y ahí uno ve la cantidad de procesos que se veían ante el Cabildo. Ojo, Cabildo de Lima, no ante la audiencia. Menciona procesos civiles, menciona procesos criminales, menciona casos en los que intervienen encomenderos, casos en que intervienen caciques, una cantidad increíble de casos. Y además, como lo mencioné pues hace poco en un seminario, ese listado nos puede permitir trabajar el tema de la cuantificación de procesos. ¿Cuántos procesos existen en un momento específico? Podemos trabajar con los listados de escribanos como una fuente para su reconstrucción. Y también en esa parte me pregunto qué es un litigio, ¿no? Y básicamente eso lo comento porque muchos historiadores del derecho sostienen que el litigio del siglo XVI no es lo mismo que el litigio del siglo XXI. Y tienen razón, porque en ese momento, en el siglo XVI, las autoridades jurisdiccionales veían muchos asuntos que no eran contenciosos, que eran, digamos, de mero procedimiento, pero tenían que hacerse ante una autoridad judicial para que tuviera la venia de la ley. En el caso de mi trabajo, yo defino más bien el litigio como una contienda, un enfrentamiento entre dos partes que además supone la presencia de expertos, que son los que brindan consejos legales, la presentación de pruebas, el razonamiento jurídico de las partes y finalmente las resoluciones del juez. Y la parte que no he desarrollado aún, que es la parte para mí sustancial, es la parte de la argumentación. ¿Y qué es la argumentación jurídica? Como ya lo he dicho en otras ocasiones, es básicamente interpretación del derecho. Cómo estos agentes profesionales interpretan el derecho, entendido el derecho en una vastedad que vamos a mencionar en unos momentos, interpretan el derecho y construyen argumentos, discursos, justificaciones ante las autoridades jurisdiccionales para defender a sus partes. Entonces, ese proceso de construir discursos jurídicos para mí es un proceso fascinante porque muestra cómo circulan las ideas y cómo se están interpretando las ideas o principios legales en el periodo XVI. Propiedad, posesión, uso, usufructo, derechos reales, derecho de las cosas, estatuto de las personas, fuente de las obligaciones, toda la riqueza del derecho civil y toda la riqueza del derecho canónico está allí en la argumentación. De manera que la argumentación sirve, eso ya es, digamos, el proyecto actual, como un vehículo para entender el clima de las ideas, de los conceptos y lo que yo llamo sensibilidades jurídicas, que significa centralmente cómo en un determinado espacio se construye una manera de entender el derecho. No necesariamente como se juzgue en Lima, se va a juzgar en Santiago, se va a juzgar en La Plata o en Charcas, se va a juzgar en Quito. Cada espacio construye un propio locus local. Digamos, esa es una de las propuestas que yo tengo respecto a la argumentación jurídica y sostengo que es interesante y, en mi opinión, importante conocer este proceso de construcción temprana. Y un poco para ya cerrar la presentación, en el caso de la argumentación presento dos casos, un caso de obligaciones y otro caso que me llamó mucho la atención de derecho mercantil, en la que interviene un abogado que para mí ha sido un descubrimiento en este periodo, que se llama Diego de Pineda. Y Diego de Pineda es un abogado, creo que sevillano también, que hace carrera no en Lima, sino en Panamá. Trabaja en la audiencia de Panamá como abogado, luego se relocaliza en Lima, luego se convierte en corregidor de Trujillo, luego es abogado de la ciudad de Lima. O sea, es un personaje impresionante del siglo XVI que yo he redescubierto revisando los documentos para escribir este ensayo, ¿no? Entonces, yo no lo tenía en el radar de investigación, tenía otros, a Lucio, a Falcón, al propio López Guarnido, pero no tenía a Diego de Pineda y he descubierto que era un personaje importantísimo que además muestra la circulación del derecho, porque es un hombre probablemente venido de Sevilla, aunque todavía no sé su origen, pero con una larga carrera en Ciudad de Panamá. Él recibe encargos cuando todavía, por ejemplo, los encargos que recibe del Cabildo de Lima es cuando existe la Audiencia de Panamá y no existe la Audiencia de Lima. Luego, con las leyes nuevas del 42-43 se suprime la Audiencia de Panamá y se crea la Audiencia de Lima. Un poco la Audiencia de Lima sustituye a la Audiencia panameña. Luego, más tarde, se crea nuevamente la Audiencia de Panamá, ¿no? Pero este personaje trabaja varios años en la Audiencia de Panamá y ve asuntos de derecho mercantil, que es otra cosa que me pareció fascinante de este mundo, cómo el derecho mercantil
aparece y es importante, sobre todo en la litigación sobre los navíos, sobre las cargas, sobre los envíos, y él es un personaje importante. Solo quería terminar un poco en cuanto a la argumentación, el tema de la pluralidad de las fuentes del derecho. Hoy estoy cerca aquí a la librería Communitas y quería comprar el libro de Juan Espinosa sobre los principios generales del derecho peruano, porque una de nuestras reglas, el título preliminar dice, hay que aplicar digamos, los principios del derecho peruano. Bueno, entonces, ¿qué es el derecho peruano en sí? Pues bien, este proyecto de argumentación justamente permite, en mi opinión, conocer esos principios históricamente verificables del derecho peruano. Y solamente como último punto, sobre las fuentes del derecho, quería decir de que las fuentes del derecho que tenemos en el siglo XVI son distintas al siglo XXI, porque en el siglo XVI las fuentes son no solamente la legislación, la normativa, sino también, sobre todo, la tradición intelectual y conceptual de derecho civil, el derecho natural y visiones de justicia, los ideales de justicia. Y en cambio, hoy, en el siglo XXI, sobre todo en la jurisdicción civil, es la legislación como fuente primordial de creación de derechos. Es verdad que también la autonomía de la voluntad, es verdad que también la jurisprudencia de la costumbre, pero son muy secundarios respecto a la legislación. Y eso también me pareció un tema muy importante de la Lima colonial temprana, porque se podía ver esa pluralidad de fuentes. Bueno, eso básicamente trata este ensayo y para mí será un placer conversar con ustedes sobre esa investigación o cualquier otro tema. Muchas gracias. Okay. Bueno, Renzo, muchísimas gracias. ¿Pueden escucharme mejor ahora? Te escucho con una voz bajita, pero te escucho, sí, Fernando. Bien, bueno, pues te agradecía por Gracias. siempre los caudales de erudición que, Gracias. eh, que sueles departir. En ese momento abrimos la mesa para participaciones de nuestros miembros. Ahí veo a Facundo de Argentina, sí. Hola Facundo. Um, Hola, buenos días, buenas tardes. sí, ¿Cómo está? ¿Cómo va todo por allá? sí, Muy te bien, muy bien. escuchamos, Bueno, Facundo. Qué sí, bueno, bueno, yo excelente, excelente. venía escuchando, me parecía sumamente interesante, me he tomado, no a detalle, pero sí rápidamente a leer el documento que compartieron. Gracias. Me parece algo interesante la idea de cómo en un principio la justicia en América termina, aparentemente lo que yo logro entender, se terminan superponiendo entre las jurisdicciones cuando se va creando administrativamente, por ejemplo, la ciudad de Lima, ¿no? Y cómo esa justicia se va readaptando al espacio americano. Y mi pregunta sería, en función de este comentario, es eh, la justicia en estos primeros años, cómo viene funcionando, o al menos cómo lo hace funcionar un abogado de esa época. Pienso porque hay todo un modelo que se trae desde la península a una realidad totalmente desconocida, que no seguía los patrones peninsulares, sino que se fueron readecuando con el tiempo, ¿no? Yo intento hacer algo así, de investigar la justicia para el siglo XVIII y fines del siglo XVIII y principios del XIX, y bueno, yo observo que ya hay toda una dinámica cambiante, ¿no? Y eso es producto de que cuando se va comenzando, se va iniciando este proceso como de trasplantación de la justicia o su formato, termina generando estos conflictos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la pregunta, ¿no? Y es una pregunta pues muy pertinente. ¿Cómo se construye la justicia en ese periodo? Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer en historia jurídica es, por un lado, conocer la historia de España, pero por otro lado, no depender de la historia de España. Es decir, digamos, hay un acervo que viene de la península, naturalmente, el derecho civil o derecho romano, el derecho canónico, el derecho natural, viene de la península, son peninsulares, además vienen de una larga tradición europea, ¿no? Vienen de la península itálica, muchos juristas se forman en Italia, muchos libros latinos circulan en España, entonces hay una construcción europea del derecho. Pero, digamos, lo que habría que empezar a ver, creo yo, es cómo esa tradición, ese acervo, esa riqueza normativa, doctrinaria, conceptual, se recrea en la experiencia americana. Y voy a mencionar dos ejemplos
para ilustrarlo. El caso es un caso temprano, no es de Lima, es un caso más bien de Cusco, del Cabildo del Cusco, de un señor que se llama Francisco y que es conocido como Francisco Indio de Tenochtitlán. Y él señala, entre otras cosas, en su primer escrito que él es libre porque él nació libre. Y me pareció fascinante porque es una afirmación típica del derecho natural. Pero a la vez, él dice, yo nací libre, pero además aquí, se repite en Tenochtitlán, todos los hombres son libres, lo cual no era cierto porque en Tenochtitlán o Ciudad de México había esclavitud. Pero me pareció muy interesante cómo él construye un argumento que, por un lado, se emparenta con la tradición de derecho natural, la tradición europea, y es naturalista de la naturaleza, la dignidad humana, pero lo recrea en el contexto americano diciendo, pero además que yo nací libre y soy libre según el derecho, en mi pueblo todos los hombres son libres, con lo cual no entiendo, dice Francisco, por qué estoy esclavizado en el Perú. Digamos, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es de otro caso de un sujeto esclavizado, se llama Domingo. Yo le he puesto traviesamente Domingo de Goa, porque es de la isla de Goa. Es un caso del 61. El caso de Francisco del 46, muy temprano, no, 43, muy temprano. O sea, estamos hablando de los primeros años de la presencia europea en América. El segundo caso es de 1561, y Domingo, que es de Goa, se presenta ante la audiencia y dice, yo quiero que la audiencia vea mi caso porque es caso de corte y porque soy indio. Y claro, pero Domingo no era un indio americano, era un hombre que venía de las Indias Orientales, venía de la India, de la ciudad de Goa. Entonces, eso también muestra cómo este estatuto de miserabilidad, de personalidad, se reutiliza en la experiencia americana, y él solicita un privilegio que en principio está pensado para los indios americanos, no está pensado para los indígenas de otras partes, pero él lo presenta como si fuera suyo. Un ejemplo de una retórica interpretativa. Entonces, esa experiencia me permite ver que sí, se está aplicando los principios de derecho romano, los principios de derecho natural, pero los sujetos históricos están haciéndolos, digamos, validar, una expresión que se usa mucho en Perú, en su experiencia local. Están americanizando el derecho europeo, si se quiere. Y ese proceso de americanización del derecho europeo va a generar una propia dinámica interpretativa que va a gestar lo que yo considero el derecho latinoamericano. Entonces, antes que ver el derecho latinoamericano solamente como construcción normativa, el Código 1, el Tratado 1, el Autor 1, yo creo que hay una construcción discursiva, argumentativa, forense, que muestra esta realidad americana, ¿no? Y no quiero que mi texto se vea como un ejemplo de nacionalismo latinoamericano, sino más bien creo yo que es fascinante ver cómo los propios americanos del siglo XVI construyeron ese derecho y cómo las cortes judiciales son el gran teatro de construcción de ese derecho. Eso es básicamente uno de los argumentos que tengo en este proyecto sobre argumentación. Un poco decir, hay una tradición europea riquísima, indiscutiblemente importante, hay un acervo de libros, pero la realidad americana va a determinar una nueva forma de entender ese derecho. Y lo mismo pasa en Asia y en África, o sea, no es el caso solo privativo de América, es el caso de Asia y África, y es el propio caso de Europa, porque, por ejemplo, el jus civile, tal como lo definimos como una noción, digamos, itálica, las 12 tablas, luego las grandes compilaciones, van a tener un proceso de adaptación natural cuando haya la presencia, por ejemplo, justinianea, o cuando haya la expansión imperial romana. O sea, todo es un proceso de adaptación. Durante muchos años se usó siempre dos palabras. Se utilizaba la palabra primero de recepción, es decir, la idea de que los derechos son como una cajita, no es una caja que tú llevas a otro lado. Entonces era recepción, y eso generó, por un lado, una historiografía que exaltaba la recepción diciendo, vean ustedes cómo el derecho romano está presente en América, ¿no? Un poco la línea del ultranacionalismo romanista, ¿no? Pero por otro lado, pues otra historiografía dijo, vean ustedes, América Latina es un continente víctima del colonialismo conceptual, porque el derecho occidental se impuso desde el periodo colonial. Entonces, mi trabajo trata más bien de dialogar con esas tendencias, es decir, no es una recepción mecánica, es una recepción en el sentido que se recibe un acervo, pero tampoco significa que no haya colonialismo, sino que hay un contexto colonial en que se reconstruyen y se reconfiguran esas instituciones. Entonces, eso creo yo que es la especificidad americana, y es fascinante verlo en los casos que en el caso de Lima se conservan, porque hay un montón de casos de los años 40, de los casos 50, 60,
y están allí. Lo único que hay que hacer, como digo yo siempre, es sacar el carnet de investigador y sentarse en la sala de investigación, y ahí están los documentos. Sí, Perfecto. Yo una sola cosita más, espero sí, no corte más. las que quieras, te escucho. Me pareció importante la relevancia de la mirada del lenguaje jurídico, ¿no? De la época, que hace poder tener presente todas estas advertencias que usted dice muy bien al momento de comprender cómo se va construyendo esta justicia. Creo que eso es sumamente importante y que no solamente para el siglo XVI, sino para los siglos posteriores, Sí, la comprensión de los lenguajes jurídicos hace sí, posible comprender una realidad de la que no es la nuestra, ¿no? Que no es la del sí. presente. Siempre ha Y sido el te digo, anacronismo que ha tenido la sí, historia del y te derecho digo una cosa, clásico. te digo una cosa sobre el siglo XVIII. En el siglo XVIII es cuando yo veo que recién se invoca la legislación en la argumentación jurídica, porque me he tomado el tiempo de ver casos de los años 60 del siglo XVIII en adelante, y es recién cuando se invocan las partidas, se invoca la recopilación. Es decir, o sea, esta manera de razonar el derecho que tenemos los abogados hoy, el artículo 1 de la Constitución, el artículo 1 del Código Civil, el artículo 1 del Decreto Supremo tal, es un razonamiento que empieza no en el 19, como yo creía, sino en la segunda mitad del 18. Entonces, hay una nueva sensibilidad jurídica que ya no es la sensibilidad conceptual del siglo XVI-XVII, institucional y de recreación, sino hay una construcción más legalista que tiene que ver con el racionalismo. Y además una consecuencia de eso, porque la costumbre empieza a o sea, la costumbre sigue siendo importante como fuente del derecho, pero progresivamente, como se empieza a darle más primacía a la legislación, la costumbre necesita estar adecuada a la ley, cosa que no ocurre en el periodo temprano. En el periodo temprano, el límite a la costumbre es el derecho natural, pero en el siglo XVIII, sobre todo en el XIX, el límite es la ley. Por eso se dice que hay costumbre praeter legem, que apoya la ley, y costumbre contra legem, que es inaceptable porque va contra la ley. Entonces, el razonamiento jurídico legalista, que es el que tenemos nosotros en el siglo XXI, es hijo del siglo XVIII, no es hijo del siglo XVI-XVII. Y además, eso rompe uno de los mitos que yo he escuchado siempre en la Facultad de Derecho diciendo, esto es una herencia del derecho colonial. Y yo digo, señor, un momento, derecho colonial se refiere a qué periodo, al 16, al 17, al 18, porque el periodo colonial es largo, ojo, ¿eh? Y el caso de Cuba ya hasta el 19. Entonces, se repiten lugares comunes que no tienen ningún asidero o ningún fundamento histórico normativo. Entonces, yo creo que la investigación permite justamente sacudir esos mitos y decir, señores, es otra forma de razonamiento muy diferente a la nuestra, y luego, recién en el siglo XVIII, se construye una forma de razonamiento que es cercana a la nuestra. Es como la literatura. Si ustedes leen un texto literario del siglo XVI, son diálogos, parece teatro. Pero si ustedes leen la literatura del siglo XIX, es una literatura novelística como entendemos hoy la literatura. Entonces, hay un cambio en el estilo de construir discursos literarios. Lo mismo pasa en el derecho, para decirlo de una forma sencilla e ilustrada, ¿no? Sí. Muchas gracias. No, un Sí, placer, un placer. ok. Hay una pregunta, comentario de Antonio. Perfecto. Sí, gracias. Yo voy a ser puntual. Estoy aquí un poco apurado, pero me parece interesantísimo lo que está haciendo Renzo. Y Gracias. de hecho, yo había empezado, digamos, cuando me fui a hacer el doctorado afuera, me fui un poco con la idea de trabajar sobre cómo es que se construye la idea de autoridad en el derecho, ¿no? Cuáles son las prácticas, y lo hago porque obviamente he vivido la corrupción en el país, entonces no entiendo cómo es que respetamos o no a los jueces. Entonces, ¿cómo es que se construye a partir precisamente de estos discursos jurídicos que se expresan finalmente en los textos que conocemos, el respeto por la autoridad, cuando tú recibes una sentencia y ves que está bien razonada, o cuando ves que es una desgracia, tanto sea que sea una sentencia o sea el argumento presentado por un abogado, ¿no? Entonces, yo no sé si tú estás extendiendo con una mirada también un poquito más sociológica a la construcción que me parece a mí que sería interesante, ¿no? Trabajar un poco sobre la idea de cómo se construye la idea de la autoridad judicial, pero sobre la idea de autoridad, ¿no? ¿Cómo podría apuntar eso? Y lo otro es si es que de alguna manera has chequeado el texto de Jesús Vallejo, el de la ruda equidad y la ley, Sí, claro. y la ley consumada como texto, Sí, sí, digamos, para empezar el tránsito sí.
al análisis de lo otro, ¿no? Al análisis del razonamiento, pues es cómo ha transitado ese razonamiento jurídico Sí. europeo de la Baja Edad Media y cómo se ha convertido en el momento colonial en el que estamos en pleno renacimiento, pero un renacimiento resistido en el Perú, Sí. ¿no? Eso nada más. Gracias. Antonio, excelente. Y mira, temas fascinantes para conversar. Voy a empezar por lo segundo, por Jesús, ¿no? El gran Jesús. Yo tengo el texto, pero lo he leído muy por encima. He seguido más de Jesús su obra procesal. De hecho, yo lo conocí más como procesalista histórico y de hecho fui a buscarlo a la Universidad de Sevilla con ese propósito, ¿no? Pero no he leído el texto de Jesús, que un poco trata de demostrar la importancia de la ley, ¿no? Como una fuente del derecho, una fuente imperativa en el periodo de la Baja Edad Media. Yo creo que la Edad Media tiene una enorme influencia en la Edad Temprana Moderna. O sea, nosotros hacemos usualmente una distinción sobre cuál la Edad Media culmina en el siglo XV o comienzo del XVI y empieza una edad moderna. Pero la impresión que yo tengo, por lo menos en el campo del derecho, es que no es cierto. La Edad Media tiene la Alta Edad Media, las universidades, la Baja Edad Media, el Renacimiento, y ese razonamiento se traslada a América y recién entra en cuestionamiento como paradigma conceptual con la Revolución Científica del 17 y sobre todo el 18 con la Ilustración, ¿no? Entonces, si queremos hacer historia del derecho colonial americano, o por lo menos el caso del Perú, hay que seguir y conocer los textos medievales castellanos porque son la fuente central y porque además la base normativa es medieval, la costumbre, el concepto de costumbre viene de consuetudo, como le llaman ellos. La idea de la ley, lex, es medieval y un largo etcétera, ¿no? Pero de todas formas, como a Jesús he seguido sus textos y he seguido su obra, puedo comentar sí otros textos en aquel muestra la centralidad del proceso, el proceso reglado como un ejemplo de la revolución conceptual del jus comune, que ese aspecto, Antonio, se ve en la justicia peruana, no solamente urbana, sino rural. Hace algunos años, con un buen amigo, con José Carlos de la Puente, trabajamos un caso de Guarochirí, de un pueblo que se llama San Damián. Y una cosa que me llamó a mí la atención es que el discurso formulaico, las fórmulas, la manera como se hace el encabezado, el otro sí, era exactamente igual que el de la audiencia. La única diferencia es que no lo estaban haciendo expertos procesales de la Audiencia de Lima, sino gente que vivía en el campo, campesinos. Y eso daba a entender, bueno, esa era mi hipótesis, es que en el mundo campesino también había facilitadores jurídicos, gente que representaba a las partes en los casos que se veían ante el alcalde de pueblos de indios, y que es un tema, no puede ser. Uno dice, esa es una litigación oral, es una litigación no escrita, intervienen notables. No es cierto. O sea, quisiéramos que fuera, pero la evidencia muestra lo opuesto. Es muy formalista, tratan de seguir el modelo de la audiencia y además guardan un archivo judicial escrito, porque en la última parte de ese escrito es un proceso pequeño ante el alcalde de San Damián de Urotambo, se dice guárdese en el archivo. O sea, había un archivo judicial en el siglo XVII en Guarochirí. Entonces, hay una tradición formularia que yo creo es la gran victoria conceptual del jus comune. El jus comune establece la lógica de un procedimiento con tres etapas importantes. La primera etapa, que es la etapa que ahora llamaríamos postulatoria, la segunda etapa, que es la etapa de la apelación, y la etapa final, que supone la resolución de la última instancia, la res judicata. Esa concepción procesal es una victoria conceptual del jus comune, pero lo fascinante es cómo lo utilizan los pueblos indígenas del Perú con sus expertos jurídicos que viven en el mundo rural, que resulta para muchas personas difíciles de aceptar, pero ahí está la evidencia, y con José Carlos escribimos un artículo sobre justicia, justamente cómo funciona esta ultra justicia formal en el campo peruano del siglo XVII. Sobre la autoridad, yo diría que el gran tema que estás planteando, Antonio, es el tema de la obediencia. Se obedecían las decisiones de estos jueces y acá las respuestas son variadas. Había y no había obediencia, es decir, como el juez encarnaba al rey y el rey era visto como una gran fuente creadora del derecho, entonces el rey, pues ¿quién iba a desobedecer al rey? Al rey se le obedece. Otra cosa distinta es que al rey a veces se le obedece, se le respeta, pero no se le puede seguir a pie juntillas lo que dice. Lo que hay en el siglo XVI, XVII, no son casos que yo haya visto de flagrante desobediencia de la ley, pero sí he visto que litigantes descontentos vuelven a iniciar un procedimiento años más tarde. Y una de las partes, digamos, presenta una excepción procesal diciendo, este caso ya ha sido juzgado hace 2 o 3 años. Y entonces el litigante dice, sí, fue juzgado, pero fue injusto.
Y como fue injusto, pues yo creo que debe verse mi caso nuevamente y el caso vuelve a ser visto por la audiencia. Algo que para nuestros paradigmas modernos sería incomprensible. Porque decía, oiga, señor, si se ha resuelto el caso ya no tiene que verse más. Pero para los paradigmas de esa época, el concepto de justicia era mucho más importante. Así Y es. no se Ese está mundo de derecho desobedeciendo la ley. jurisdiccional, ¿no? Ese mundo Exactamente, de y no derecho se jurisdiccional. Bueno, desobedece. tenemos un motivo más para tomarnos el café porque yo tengo el libro de Renzo, así que el libro, No, pero perdón, de de Jesús, de Jesús Vallejo. Jesús, de Jesús. Te lo puedo De- pasar. Te lo puedo pasar. No, será un placer, Antonio, Nada, sí. gracias. Yo sí, más bien No, me retiro porque tengo una cosa urgente. Agradezco, Renzo, agradezco al instituto por no, Antonio, vaya las tranquilo. actividades. Un abrazo. Vaya con Dios. Coordinamos, Renzo. Sí, sí, un placer. Ok, bien. Más comentarios, preguntas. No sé, de parte de Diego, Claria, Alessandra, Ángela, Juan Carlos. Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, te escuchamos. Sí, Sí. ¿qué tal? Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Qué gusto, ¿cómo va todo? Bien, un poco mejor ya. Renzo, yo estaba, bueno, leí tu texto y me pareció muy interesante, la verdad, pero tengo bueno, tengo una duda y también tengo un comentario. La duda es un poco respecto al periodo que eliges trabajar, que es Sí, de 1538 a 1556, ¿no? Eh, sí, en la primera parte del texto, que es donde presentas un poco de qué va el tema, las fuentes que utilizas, ¿no? La importancia de esas fuentes, eh, no me queda muy claro, digamos, por qué eliges ese periodo. Ahora, en la sí, primera parte de la exposición entendí un poco más por qué ese periodo, pero la única parte del texto en la cual tú, más o menos uno dice, bueno, es por esto, es cuando dices, bueno, en ese periodo hubo bastante sí, actividad jurídica, sí, claro, pero no me queda muy claro esa elección, esa determinación del periodo, ¿no? de perfecto. investigación. Y lo segundo, bueno, es un comentario que, bueno, en todo caso, es un poco, digamos, quizá alejado del tema central, pero te lo comento igual. Tiene que ver con la nota del pie de página número 12 que haces en el texto, Sí, porque, bueno, ahí señalas de que en el siglo XIX los alcaldes son privados de sus facultades jurisdiccionales, ¿no? Y los sí, sí, asumen los jueces de paz y los de primera instancia. Y yo entiendo la idea y me parece que está bien, pero también creo que esa afirmación es un poco imprecisa, sí, porque en realidad es a partir de, o sea, no es todo el siglo XIX, como pareciera el texto, ¿no? Es a partir sí, de la Carta del 23 que los alcaldes pierden esa facultad jurisdiccional, y de hecho sí, el artículo 127 de esa carta lo prohíbe expresamente. Pero sí, incluso también quería comentarte de que aún ya después de o mejor dicho, en la misma independencia, durante el protectorado de San Martín, por ejemplo, el propio reglamento provisional, el estatuto provisional sí, e incluso el reglamento de administración de justicia del año 22 siguen atribuyendo todavía funciones jurisdiccionales a los alcaldes y a los presidentes de departamento. O sea, tan es así que dice que, por ejemplo, incluso ellos son jueces de primera instancia en lo que corresponda, ¿no? Y de hecho, en el AGN hay una sección solo sobre el juzgado de departamento, que en el caso de Lima estaba a cargo de Ribagüero, digamos, ¿no? Entonces, no me parece que sea tan preciso, digamos, decir que en el sí, siglo XIX, porque hay por lo menos 20 años, digamos, que siguen manteniendo esa función todavía, digamos, ¿no? sí, sí. Era un pequeño comentario nada más. Ya. No, excelente, Juan Carlos. Más bien, gracias. Te voy a escribir para que me des un poco la referencia. Yo solamente me he apoyado en lo que yo he visto, o sea, que digamos aparecen los jueces, y yo me he preguntado por qué aparecen los jueces y desaparecen los alcaldes, y luego en la investigación de Ivette, que ha escrito un texto sobre los jueces de paz, es la primera vez que alguien escribe un texto sobre esta judicatura del siglo XIX, porque teníamos estudios para el siglo XX, los de, por ejemplo, de este profesor alemán, Brandt, por ejemplo, ¿no? Y otros, pero no teníamos estudios de qué pasó en el 19. Lo que tenemos en el 19 es lo que ha escrito Ivette Arias, este libro que se ha publicado hace unos meses, y luego lo que está escribiendo Pablo Whipple. Pero Pablo Whipple, Juan Carlos, está más interesado en la judicatura como una especie de práctica, ¿no? Como jueces, los jueces en sí, no tanto el aparato jurisdiccional, y también es, por supuesto, importante la investigación. Así que te agradezco mucho. O sea, yo del 19 sé muy poco, pero siempre me ha parecido un siglo de cambios importantes. Un siglo de cambios importantes, Juan Carlos, por un lado, en lo que es la justicia,
que cambia, o sea, se exceptúa a los alcaldes. Obviamente, como bien dices tú, progresivamente, las cosas no cambian de un día para otro, cambian durante varios días, para hablar metafóricamente, pero también, Juan Carlos, porque se introduce otro tipo de razonamiento, que son los códigos. Y acá hay toda una discusión que es un poco la tesis de derecho de Fernando Trasteñí, que la presento. Él básicamente sostiene que en el siglo XIX hay dos grandes momentos. El momento del derecho natural, que según él empieza con mucha fuerza en el 18 y dura hasta la dación de los códigos en 1850, y el segundo momento, que es el momento del positivismo. Claro está que el razonamiento jurídico no es tan importante para Trasteñí, así le importa más, digamos, esta idea de modernización, ¿no? Pero para alguien como yo, que si te hace la argumentación, ese capítulo me parece central, ¿no? O sea, según él hay un justnaturalismo en la primera mitad del 19 y en la segunda mitad hay un positivismo. Y yo tengo la impresión que eso hay que examinar, Juan Carlos, porque es muy probable que haya algo de positivismo en la primera mitad del siglo XIX, pero luego se va creando un positivismo justnaturalista, que yo creo que probablemente sea la mejor manera de entender la lógica del 19. Pero como ves, el siglo XIX me parece un siglo fascinante, pero lo conozco poco, Juan Carlos, así que tus correcciones me parecen bienvenidas. Ahora, ¿por qué elijo esta etapa? Por dos razones. La primera razón, porque hay una fascinación de mi parte, siempre por entender los orígenes, ¿no? Entonces yo siempre he tenido fascinación por los orígenes y justamente tengo un proyecto de trabajar algún momento del siglo XIX porque lo considero los orígenes del derecho moderno peruano. No están en el 18, 17, están en la segunda mitad del 18, pero sobre todo en el 19, ¿no? Y la segunda razón es porque hay mucho material temprano del 16 que no es trabajado desde una perspectiva de historiadores jurídicos por simplemente desidia. O sea, el material está allí, podemos contar pocos los trabajos tempranos del 16, a pesar de su abundancia. Entonces, esa, digamos, situación de abundancia documental, por un lado, y cierto desinterés, me han llevado a escribir este texto, ¿no? Pero te agradezco mucho la sugerencia, así que en la versión final del ensayo seré más explícito de por qué es importante trabajar este periodo. Ahora, no quiero decir con eso que otros periodos no tengan importancia, ¿no? En absoluto. Se puede trabajar la segunda mitad del 16, la primera mitad del 17, el 18. Yo simplemente sostengo que esa etapa es una etapa formativa que vale la pena estudiarse, ¿no? Y creo que sería bueno plantearlo así para no caer en un supremacismo, diciendo que este periodo es el más importante de todos. Yo no tengo esa visión. Más bien, gracias, Juan Carlos, por las preguntas y también por la sugerencia para la corrección de la parte de la justicia de paz del 19. Ok. Otro comentario, otra pregunta de nuestros miembros, de los presentes. A ver, mientras van pensando en algo y bueno, ya también para ir terminando, bueno, Renzo, yo tenía dos preguntas, comentarios. Lo primero se refiere a esta idea del gobierno a través de los tribunales. Claro, en general, hoy en día, pues uno de los dogmas de que se difunde por todos lados es el de la separación de poderes. Sí, claro. Claro, pero en el antiguo régimen, claro, esto no era entendible, ¿no? Claro, porque existe esta idea de que el gobierno actúa a través de la justicia, ¿no? Si pudieses explicarnos digamos, cómo funciona esta concepción, cómo... Sí, a ver, empezando por ahí, sí, y después te suelto la No, otra. Fernando, excelente. Mira, Fernando, hay una situación muy interesante y te la comento rápidamente sobre la cuestión del gobierno, ¿no? Técnicamente, el jefe del gobierno es el virrey. Y en el caso de los años 40, 50, se da la anomalía que se muere un virrey, bueno, no que se muere, sino que lo asesinan a Blasco, lo matan en Iñaquito, y luego Antonio de Mendoza, que tenía todo proyectado para ser un gran virrey, muere porque llega mayor. Entonces hay una situación anómala. Y ese cargo del gobierno se lo dan en el razonamiento del 16 como algo natural a la audiencia. Pero en el siglo XVII y XVIII, Fernando, cuando vuelve a ocurrir esa situación, se lo dan al arzobispo. Ya no se lo dan a la audiencia. Es el arzobispado
el arzobispo de Lima, por ejemplo, el arzobispo Melchor de Liñán y Cisneros, que había sido arzobispo de Lima, le dan provisionalmente el virreinato del Perú y luego se lo dan permanentemente. Y cambia la concepción, ¿no? O sea, la idea de que si no está el virrey, el segundo hombre en importancia, o un hombre con la misma importancia, ya no es la audiencia, sino es el arzobispo. Y en el siglo XVIII ocurre lo mismo con el arzobispo de La Plata, que era Diego de Morcillo. Y Morcillo es nombrado virrey del Perú y él hace una larga caminata y pasa por Potosí, ya queda inmortalizado en un famoso cuadro de Melchor Pérez Holguín del virrey, ¿no? Entonces cambia la concepción del gobierno. Ya no es la idea de un cuerpo colegiado, audiencial, sino es la idea de un personaje que es el arzobispo. Pero hay momentos también en que la audiencia gobierna en el 17. Ahora, ¿por qué ocurre esa situación? Yo tengo la impresión, Fernando, porque se va desarrollando, primero una idea muy jurisdiccional del gobierno, en el 16 no hay ninguna duda de que si muere el virrey Blasco, la persona que debe encargarse del gobierno es la audiencia. Nadie piensa en ese momento en el arzobispo de Lima, nadie, ni remotamente, ¿no? Pero en el 17 y en el 18, la idea de un cuerpo colegiado, judicial, no está mal que gobierne, pero es mejor alguien que tenga una experiencia ejecutiva. ¿Y quién mejor que un arzobispo? Porque un arzobispo, además, en el 17 es teólogo o es jurista. No, los arzobispos tienen un acervo intelectual, la mayoría han sido educados en las universidades y fuera de teología, algunos de ellos han estudiado derecho canónico. Creo que Melchor era canonista, yo no me acuerdo muy bien sus títulos, ¿no? Entonces yo creo que hay un cambio allí en la percepción. Ahora, lo que yo digo, Fernando, es que la mejor manera de entender cómo las ideas circulan en nuestro país es a través de las experiencias históricas. Porque uno se pregunta, ¿por qué Liñán sí toma el gobierno en el siglo XVII y no lo toma la Constitución en el siglo XVI? ¿Qué está pasando en el Perú? ¿Dónde está un poco el razonamiento jurídico? Ahora, yo lo que creo también es que hay, como lo mencionó Antonio, esta cultura jurisdiccional, esto que llaman algunos la idea del gobierno de la justicia. Y yo creo que esa idea del gobierno de la justicia no solamente es el gobierno de la justicia, Fernando, de los hombres, de los jueces, sino también la idea de justicia. O sea, la gran fuente del derecho del periodo 16-17 es la justicia. Aun cuando lo diga una ley, si esa ley es injusta a ojos del juez, aplica un concepto de justicia, que eso para nosotros sería simplemente inaceptable. Para nosotros la ley prima aunque sea injusta, pero lo siento, pues lo dice la Constitución, lo siento, lo dice la ley, yo aplico la ley y si no aplico la ley soy prevaricador. ¿No? Entonces tenemos una lógica diferente hoy en el 20 que yo creo que viene de la revolución positivista del siglo XIX. Esa es mi teoría, ¿no? Sí. Ok, bien, bien, bien. ¿Alguna intervención? Si no, suelto mi segundo comentario. Es algo que alguien quiere intervenir. Bueno, se refería a lo de las fuentes del derecho que mencionaste, porque, claro, en el periodo que investigas, sí hay, digamos, ciertas normas que, como las partidas o el fuero juzgo o otras recopilaciones, claro, pero ¿cómo es que se entendían esas disposiciones de la legislación histórica? Eh, ¿Cómo se insertaban en el razonamiento jurídico, en la argumentación jurídica? Fernando, yo creo que la pista, aunque no era o sea, el libro de Siriaco de Urtecho es un libro que ha sido visto sobre todo, vamos a hacer una referencia a Traseñí porque es muy importante para mi trabajo, ¿no? Traseñí publicó este libro Siriaco de Urtecho un poco para demostrar cómo ante un tribunal se puede conseguir justicia y cómo no siempre la élite controla el poder político, ¿no? Pero en realidad el libro Siriaco, como el libro de la idea de derecho, que es muy, muy politizado, ¿no? O sea, trasceñite esta idea de la élite, el poder de la élite, es muy desde la construcción de una historia de la élite. Pero en realidad la idea, tú lees a Siriaco y yo veo ahí un trabajo de argumentación jurídica. Es uno de los trabajos pioneros de argumentación jurídica. Y una de las cosas que dice Trasceñí allí como jurista del siglo XX, porque él no está trabajando como historiador jurídico, sino como jurista, dice, el razonamiento del siglo XVIII es un razonamiento abierto, de textura abierta, y cita Hart, ¿no? Dice, es textura abierta. Y en cambio, el razonamiento nuestro, para hacer un contraste con el siglo XX, es un razonamiento de textura cerrada
normativista y de prescripción. Entonces, esa lectura que yo hice de Trassaigny me dio la luz. Dije, acá está la manera de entender la lógica jurídica del siglo XVI y XVII. No es una lógica de prescripción, en el caso de A le corresponde a B, sino es un concepto, una institución que permite mucha interpretación, Fernando. O sea, dominio, por ejemplo, el dominio es este poder que tiene el Señor sobre el bien. Eso te puede dar paso para decir A, B o C, y precisamente porque había tantas interpretaciones, hay una lógica de restringir el número de interpretaciones en derecho desde el siglo XV, ¿no? Una serie de recopilaciones establecen una serie de gradientes. Entonces, es un razonamiento que yo no he encontrado mejor manera de llamarlo que un razonamiento conceptual del derecho y que tiene como guía la justicia. En cambio, a partir del siglo XIX y XX, es un razonamiento prescriptivo, lo que dice la norma, independientemente que sea justa o no. Y te voy a poner un ejemplo del siglo XX, Fernando. Cuando hizo la investigación Luis Pázara sobre los jueces y justicia en el Perú, él entrevistó a muchos jueces que habían sido educados en universidades públicas peruanas, sobre todo en la Universidad de San Marcos, la Universidad de San Agustín y la Universidad Nacional de Trujillo. Jueces que eran jueces en los años 70. Y lo que le sorprendió a Pázara es que para ellos aplicar la ley era buscar una adecuación del caso a lo que exactamente decía el Código Civil o el Código Penal. Y Pázara decía, pero estos no tienen imaginación, no tienen manera. Y ahí es donde viene, en los años 70, 80, todo el debate de interpretación jurídica que toma fuerza en el Perú. Pero los jueces de los años 70 eran absolutamente prescriptivos. Decían, si ese supuesto de su caso no aparece en el Código Civil, bueno, yo no puedo juzgar, no sé cómo juzgar, no entiendo cómo juzgar. Entonces, ese juez era hijo del siglo XIX, era hijo de esa lógica jurídica de prescripción que todavía lo tenemos en el Perú. Por ejemplo, yo siempre lo discuto con los estudiantes, dicen, no, hay que dictar una nueva ley. Oiga, ¿por qué hay que dictar una nueva ley si podemos interpretar la Constitución y podemos interpretar la ley, el Código Civil? No. Entonces, esa lógica de prescripción, Fernando, yo creo que empieza en el siglo XVIII y ingresa al razonamiento jurídico, y por eso es diferente nuestro razonamiento jurídico cerrado al razonamiento jurídico abierto del XVI. Y te cuento otra cosa, Fernando. Hoy tenemos en una demanda fundamento de hecho, fundamento de derecho, como dos campos completamente limitados. Fernando, una demanda del siglo XVI es un sacochado, porque te ponen una norma, te ponen un hecho, o sea, para nosotros sería un collage difícil de entender, porque venimos de una lógica jurídica diferente. Para nosotros le dice, señor demandante, ¿cuáles son los hechos? A, B, C, D. ¿Cuáles son las normas? A, B, C, D. Así pensamos, Fernando. Pero en el siglo XVI no, en el siglo XVI se piensa cómo presento aquellos elementos que van a permitir que yo alcance justicia. Entonces se presenta todo de manera variopinta y desordenada. Yo creo que es eso lo que marca una manera distinta de pensar que la de nosotros. Ok, mencionas varias veces la idea de justicia como presente en el razonamiento, pero ¿qué tipo de justicia sería la que estás hablando, ¿no? Una justicia emanada ¿de dónde? Quizás, o sea, es una justicia que viene digamos, de un derecho natural o de una Fernando, concepción es todo. teocrática, teológica. Es ¿Qué todo. es? O sea, justamente porque es demasiado abierto, puede ser, como tú bien dices, un concepto de derecho natural, puede ser un concepto de derecho civil o puede ir en contra de la norma. Y te pongo un ejemplo. Hay un caso, no recuerdo de qué época, del 17, y un señor presenta toda la documentación jurídica normativa, presenta todas cartas notariales, testimonios. Entonces tú dices, este señor tiene que ganar el caso, no hay manera que lo pierda, pero pierde el caso. Y la otra parte presenta 4 o 5 testimonios y habla de su justicia, de su causa, y gana el caso. Bueno, puede haber venalidad, puede haber compra de votos, lo que quieras, pero la manera de razonar, el concepto de justicia es tan amplio, Fernando, que puede ser todo y nada a la vez. Y justamente yo creo que ante esa enormidad del concepto de justicia nace el movimiento positivista en el 19, que dice, eso no puede ser así, ¿no? El propio Bentham, cuando Bentham argumenta contra el derecho natural, dice, el derecho natural puede ser todo. El derecho natural, dice Bentham, es como un fantasma. Yo no lo he visto, pero hay gente que dice que ha visto un fantasma, ¿no? En cambio, dice Bentham, el derecho positivo sí es posible de ser visto. O
Si yo digo, dice, Bentham es bromista, si yo digo que la Ilíada es una norma, se ríe Bentham, obviamente, ¿no? Pero lo que hay en el 19 es la idea de arreglar qué es exactamente un derecho y una prescripción. Y yo creo que eso es una reacción frente a esta, digamos, vaguedad del concepto de justicia del periodo anterior. Y por eso, Fernando, los juristas del siglo XIX decían que el razonamiento colonial era monstruoso, incomprensible, o sea, porque era una lógica jurídica diferente, era una sensibilidad jurídica diferente. Sí, un modelo de pensamiento totalmente Distinto. sí. Distinto. Eran hombres distintos, Fernando. ¿Significaba que no leyeran leyes? Por supuesto que las leían. Que no conocían latín, por supuesto que lo conocían. Pero la manera de plantear, de pensar es diferente. Y hoy, en el siglo XXI, incluso nuestras lógicas jurídicas son diferentes. Por ejemplo, Fernando, yo le escucho a todo el mundo hablar eficiencia del derecho, efectividad. Es un razonamiento utilitario que ha emanado del Perú neoliberal de los años 90. Eso tú no lo encuentras en los años 50. Nadie diría que sea eficiente. Todo el mundo diría tiene que ser justo, tiene que ser la ley. O sea, hoy en el siglo XXI estamos también experimentando un cambio en nuestro razonamiento jurídico basado en el utilitarismo. Estamos entrando a otra etapa de razonamiento jurídico, ¿no? Yo, por ejemplo, me sorprendo cuando escucho a los estudiantes que me hablan de eficiencia del derecho. Digo, eso, lo más importante es la justicia que la eficiencia, ¿no? Pero viene del análisis económico del derecho de los años 90 que ha generado una nueva manera de pensar el derecho. Bien, sí, interesante, muy interesante. Más comentarios, preguntas, inquietudes para Renzo. ¿No? Bueno, entonces creo que podemos ir cerrando la sesión de hoy. Agradeciéndote otra vez, Renzo, por tu tiempo, por las cosas que nos has dicho. ¿Deseas agregar algo antes de terminar? No, nada, solamente agradecerles a ustedes por su tiempo y su paciencia y decir pues que estoy muy contento que se hagan estas actividades, aunque me gustaría que se hagan las actividades presencialmente. Bueno, ya Fernando conoce mi largo pliego de reclamos, ¿no? Pero muchas gracias por su tiempo. Sí.